¡Qué no! Hola, ¿Qué crees? me fui a buscar el mate, justamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, feliz de verte, muchachona. Sí, de vernos después de tanto tiempo. Ni idea, ¿eh? Bueno, no, más bien sí sé. Sí, sí, Uf, 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 uf. ni contemos No, no, porque... no. Wow, me gusta tu melenilla. Ah, sí, lo tengo cortito. Que no, Sí, lo de entrevista es un poco entre comillas porque yo primero quisiera simplemente conversar contigo si te parece bien. Claro que sí tengo que preguntarte cosas, ¿no? En concreto. sí. Dale, y después cuando terminemos de grabar, nos quedamos y yo te pregunto cosas a vos y así me contás Ah, también de bueno, tu sí, vida. eso ya. Los trapos sucios se lavan con el Zoom apagado. Ah, No, pues sí voy a tener que usar mi de esta. A ver, dale, sí, sí, tranqui. hoy es el Día Mundial de las Abejas, ¿no? Ah, no sabía, mira. Bueno, no sé si estoy mal informada. No, capaz que sí, ¿eh? Mm. Capaz que sí, yo estoy colgada. Oye, pero tú te ves jovencísima. Nah, Claro que sí. ¿El secreto qué es? ¿Vives en el campo? no. No, el secreto es el zoom, me parece, la cámara del coso. Bueno, Vos también te ves así, yo también he dicho eso, sí. Así como me veo, digo, mira, no tengo ni una ni una arruga. arruguita. Ay, Jero. No, y además no estuve viviendo en el campo, estuve todo este tiempo viviendo en la ciudad, en capital, Pero todo este y tiempo recién que es ahora, realmente todo este tiempo, no creo. Es desde muchísimo. que volví de México en el 2018 hasta hace 3 meses. Vivía en Capital. Igual venía a trabajar a este lugar donde estoy ahora, que es el conurbano, que sí, el lugar donde trabajo es campo, digamos, es un lugar hermoso con campo. Así que sí, pasaba el día ahí, pero después tenía que volver en auto a la ciudad, Ah, en la autopista, corriendo. Así que, bueno. a ver, Jero, es que yo estoy muy emocionada de verte y no sé ni qué preguntarte, pero me voy a tratar de serenar y preguntarte así como una invitada normal. Bueno. A ver, eh, ¿tú te acuerdas como a qué edad ya sentías el gusanito de que querías ser bióloga, aunque no usaras tal vez esa palabra? Sí, desde chiquita. Chiquita, Eh, muy chiquita. Sí, desde, no sé, quizás 8 años, 9 años, sabía que quería hacer algo con los animales. Y entonces yo vivía en un pueblo y entonces todo el mundo me decía, ay, vas a ser veterinaria, porque claro, me veían con los animalitos. Y yo pensaba, no, no quiero ser veterinaria, pero no sabía que existía algo como la biología tal cual. Y, y en algún momento descubrí como que existía la ciencia. Entonces descubrí antropología, la arqueología, como con estas cosas de las películas, los dinosaurios, la paleontología, y como que por ahí me empezó a agarrar como que había algo que era el científico que iba y se metía en el campo, ¿no? O sea, eso era lo que me llamaba. Y, y después, sí, ya como a los 15 años, o más o menos en la adolescencia, supe que existía una carrera que era biología. Y bueno, ahí como que empecé a ver, bueno, a ver qué de estas carreras. Y como que, claro, en esa época no había tanta información, porque yo encima vivía en un pueblo, no había internet, o, ¿no? Era como, había internet, pero No no había sé. internet. Claro, o sea, o había, pero era esa cosa que te conectabas así, tipo, Y claro, hojas, qué viejas estamos. sí. Claro, o sea, como que cómo conocer el mundo. Pero bueno, Oye, este, y a veces echas de menos ese mundo? sí,
como que es, bueno, estamos todos con este tema de que las pantallas nos captan, me parece, buena parte de la vida. Digo, estamos todos porque cada vez que hablo con mis amigos, ¿no? Como que todos, ay, o con las otras mamás, con los chicos de, ay, la pantalla, ¿no? Entonces como que es difícil ahora salirse de eso y, y si bien, bueno, sí, nos facilita cosas como esto que estemos hablando, también nos absorbe un montón de tiempo. Mm. Yo siento que sí, que me cuesta controlarlo, que me cuesta, que se lleva un montón de mi tiempo y eso me da bronca, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en Pero que se lleva un montón de tu tiempo porque ya el estilo de vida lo requiere. O sea, que tú estés, por ejemplo, esta entrevista, pues no es presencial. sí. No, y también porque a veces lo más fácil, no sé, si estoy cansada, lo más fácil, por ejemplo, lo estoy pensando, me lo estoy replanteando mucho con la lectura, ¿no? Que a veces en vez de leer, me pongo a mirar un Ya. videíto o a leer una nota de cualquier porquería en el celular. Y Pero eso me y parece. si tienes los ovarios de decir, no, me voy a poner a leer, ¿te cuesta trabajo? ¿Más trabajo? Me cuesta Mm, cuando estoy cansada, obviamente hago, esa es como mi lucha conmigo y con mi hijo, ¿no? Como, bueno, a ver, vamos a leer, o nada, vamos a salir al jardín a, no sé, quemar unas ramas, no sé, algo que no sea estar mirando algo en la pantalla, ¿no? sí, Genaro En la tiene pantalla, 11 sí, años, sí, sí, es re difícil. o sea, tenía como, Tres o sí, cuatro, sí, como cuando. 3 o 4 añitos. Sí, sí, y cuesta enganchar, bueno, a mí también, pero por ejemplo, cuesta engancharlo antes cuando era más chico leía un montón, y ahora me recuesta, claro, también se pone más selectivo, entonces como que me cuesta engancharlo con libros, y bueno, entonces si no estás con un libro, estás con la pantalla, digo, en los momentos de ocio, Ujú. no sé, también podría estar con la pelota afuera, pero bueno. ¿Y música? ¿Algún instrumento? A él no le copa mucho. A mí sí, en la pandemia me puse con el ukelele. Ya ve. Viste que la pandemia nada, daba para hacer cosas así. ¿Y escribiste, Genoveva? No, Ya volvió no. tu peor pesadilla literaria. Te debo el primer capítulo de una novela, te lo debo desde hace años. Por la primera página de un cuento, con eso. ¿Quién está ahí? A Ah, tu izquierda, creo. sí, esta es una gatita. Nina se llama. Hola, Nina. Hola. Está bien. Es de Pero mi a ver, trabajo. entonces, Mm, retomando. sí. ¿Y a esa edad también leías? Cuando era chica, Sí. ¿Te sí, gustaba ya? sí, me gustaba. No era re lectora, así de que vivía tragando libros, pero me gustaba. Y también en esa época, no sé, me acuerdo cuando era chica leía los cuentos de Horacio Quiroga, que después cuando los volví a ver de grande eran re fuertes, Ya eran sé, ¿no? terribles. No, Pero bueno, las canciones de Cricri hace poco me puse a escuchar uno y sí, dije, ¡Ah! Santo cielo, este hombre, claro. misógino. Sí, sí, Este, sí, tal cual. Y estas eran de muerte y cosas así, pero bueno, también había animales y selva y... Pero bueno, sí, sí me gustaba leer, también para todo había menos acceso porque, de nuevo, estaba en un pueblo y entonces había que, no sé, conseguir los libros. ¿Y cómo Pero ves bueno, esa transformación? ¿O será que ya no se nos puede decir nada? ¿Ya no podemos cantar nada ni decir nada porque ya todo es ofensivo? ¿Te parece extremoso o está bien? no, me parece que está bien. Me parece que podemos decir un montón de cosas y no son ofensivas, no sé. Y cuando se dicen cosas ofensivas hay que poner límite. Yo O sea, luego me no parece me, que está bueno que, luego no me doy cuenta, ¿eh? No bueno, tengo eso filtro. sí, y Luego me dicen, sí, no tienes filtro. bueno, pero eso está bueno, qué sé yo. Y de última te lo dirán, ¿no? Si te mandas alguna, bueno, alguien te dirá, che, no digas Claro. esto o no me gustó. Eso me parece que está bueno de esta época, ¿no? Que estas cosas las podemos decir Mm, y antes por ahí no. Eh, Así que eso me parece que está bueno, que sí. Me gusta eso de las nuevas generaciones. mm.
que se planten y digan, esto no lo puedes decir, esto no da, bueno, quizás a veces puede ser que se exagere o no sé qué, pero en general me parece que está bueno. Bueno, ¿y tú cuántos años tenías cuando llegaste a San Cristóbal? ¿Y cómo llegaste a San Cris? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué buscabas y qué encontraste? Y llegué a los 31 y buscaba, como yo había hecho, bueno, había estudiado biología, había hecho una maestría acá en temas más de conservación de plantas en un parque nacional. Y un día en un congreso vi a un señor mexicano que hablaba de conocimiento ecológico tradicional. Y como que ahí yo la flasheé y dije, es lo que yo quiero hacer. Se me metió en la cabeza y como soy así como Pero ¿y empecé a por qué? averiguar. ¿Porque era mexicano pensaste en México o no se estaba haciendo eso en Sí, Argentina? no, no había mucha Argentina, por ahí había algo de etnobotánica, pero no era para nada común. En cambio en México estaba mucho más desarrollado, o sea que sí fue un buen lugar para ir a aprender eso específicamente, porque en Argentina no estaba muy desarrollado. Había algunas personas que Por estudiaban el tipo eso. de especie que se daba ahí en el sur de No, me México. parece que porque no estaba muy desarrollado acá lo social, meter a lo social dentro digamos, estudiar lo social con lo ecológico. Estaba como muy separado. Mm. Lo ecológico por un lado, y en cambio en México no, porque trabajan mucho con comunidades, venían laburando así, y acá en Argentina era como, no, bueno, nada, la ecología, Yo pensaría que Argentina siempre lleva la delante. Ahora ya con ese señor ahí, quién no, sabe, ¿no? Pero no. antes de ese señor todo era distinto. Sí, sí. No, por ahí en muchas cosas sí, pero en esto no. Mm. En esto había poco y yo quería como eso, mezclar digamos, las ciencias sociales con las naturales. Y entonces apunté a México, apunté a varios lugares y me terminó contestando una persona que fue mi director allá en San Cristóbal. Y entonces, ¿Y nada, se llegaste, puede, ¿viste? Cuando uno se... Sí, volaste directo a Tuxtla Gutiérrez o sí, directo a Tuxtla, nunca habías viajado a México? no, no. No, no, y todavía recuerdo la sensación cuando llegué a San Cristóbal, ¿eh? Que me bajé ahí en la estación de colectivos porque, nada, llegué, o sea, de Tuxtla me tomé una Ah, combi, vos también ah. llegaste ahí, sí, y me bajé y bueno, sí, fue re loco San Cristóbal. ¿Viviste cuántos años allí? 8, sí, sí. Bueno, ¿Y viajaste a qué comunidades? Por ejemplo, no, supongo que eh, muchísimas, pero algunas sí, que te acuerdes con las que hayas tenido a lo mejor un compromiso más sí, sostenido. estuve, bueno, creo que trabajé ahí en la selva lacandona, en la Canjá, un tiempo, y en un pueblito que se llama, una comunidad que se llama Suclumpá, más para el lado de Tabasco, creo que es, Mm. pero es en el estado de Chiapas, pero más para ese lado, que es una comunidad chol. Y con ellos ahí hice el doctorado, entonces ahí, bueno, fui bastante. Y bueno, iba y me quedaba y también era o sea, fue una realidad completamente distinta a la mía, ¿no? O sea, fue cambiar de realidad, porque además quizás ustedes si viven en México tienen un montón de comunidades en todo el país con las que por ahí se relacionan o no, no sé, me dirás vos, Mm, pero ok. para mí, no, no, de verdad, pero para mí fue como, sí, eh, un cambio encontrarme con una cultura muy diferente. Mm, ¿No? No solo la cultura mexicana, sino que en la comunidad era claro, otro mundo. claro. Mm. Así que bueno, eso fue lindo y bueno, también difícil. Mm. También había como una cosa por ser mujer y gringa, me decían ellos, ¿no? O güera, me decía, Ay, yo no se les ocurre nada más. sí, yo me sentía lo más lejos de ser gringa y de ser güera, pero bueno, para ellos era eso. Pero no, igual me recibieron re bien, o sea, nunca tuve problemas, ¿eh? O sea, no, no, no me estoy quejando, al contrario. Más bien me tuve que yo adaptar y ver cómo hacía para desenvolverme, porque además iba a estudiar algo, ¿no? ¿Viste? Me abrieron las puertas, la verdad que me abrieron las puertas. Bueno,
Pero ¿y te lo decían como con cierto rechazo? Em, ¿Te a costó veces ganarte a sí, las comunidades? claro, sí, sobre todo, bueno, porque después, espera, fui a otra que era una comunidad celtal, no me acuerdo ahora el nombre, que estaba más en la frontera, y ahí sí me costó un poco más. Ahí era otro tipo de trabajo, no era parte del doctorado, sino que era como eh, una cosa de poner árboles y que era de mi director, no recuerdo cómo era, digámoslo bien, pero bueno. Entonces ahí había como un trato de que, bueno, a ver, hay que hacer esto, bueno, ¿no? Como más una especie no sé, eh, no es que yo iba a dar órdenes, pero bueno, de alguna manera estaba como a cargo de algunas cosas, entonces ahí sí, por ahí me costó un poco más y también lo sentí como a esa comunidad que sí, que me trataban más como la güera, ¿no? Y en cambio después claro, y también yo también que llegaba con todo viste, con el argentino como somos, ¿no? Entonces yo llegaba así como, bueno, no sé qué, y Nah, bueno, no era así, o sea, a ver, pará, pero más una cosa de aquí es una mujer no nos va a venir a decir qué Claro, es lo que sí, para mí tenemos que sí. hacer. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que iba con un compañero ahí que trabajaba en el Ecosur y que una vez él me dijo, no, no, frená porque yo, nada, para mí era hablar, o sea, no es que me estaba ni peleando ni nada, pero bueno, yo iba con así, Argentina, con mi cosa, de mujer empoderada, bueno, qué sé yo. Ni sé si estaba tan empoderada en ese momento, pero bueno, tenía como mi ímpetu. Mm. Así que bueno, ahí me acuerdo que en esa comunidad fue más difícil, o sentí esa Pero, cosa, ¿y tu ¿no? compa te dijo, no le eches Sí, tanta crema a tus tacos o qué? sí, 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 como que me dijo, pará, pará, porque esto puede terminar mal. Para mí era una discusión, pero bueno, quizás no era. Mm. Pero después en su clumpa no, nunca me pasó. Siempre fui y, y re bien. Tenía como mi maestro ahí que era don Sebastián y yo lo acompañaba a todos lados y él, nada, un amor y me quedaba en su casa con su familia. Fue como tu Eh, don Juan Matus. sí, sí, no sé si a ese nivel, pero bueno, sí, para mí sí, era mi maestro. Digamos, todo lo que aprendí ahí lo aprendí de él, porque bueno, él sabía de plantas, sabía, bueno, de todo, ¿no? ¿Y qué surgió de ahí? O sea, ¿qué trabajo surgió de todos esos años? Y bueno, no me voy a poner muy técnica, cualquier cosa me decís, porque por ahí me pongo a hablar y con Digamos, tecnicismos, si te dejo pero de entender, te pregunto. claro. No, para resumirlo, ellos tienen un sistema silvopastoril, ¿no? Con vacas y árboles. Y entonces había algunas personas, algunos productores que tenían un sistema más, como más artesanal, donde no ponían pasturas, dejaban crecer más árboles y usaban los árboles. Y había otros campos que eran más pelados, no tenían árboles, ponían pasturas, quemaban, hacían como un manejo más moderno. Entonces la idea era, bueno, primero ver si existía esa diferencia. O sea, yo la veía esa diferencia a simple vista, pero bueno, había que después ir, medir la cantidad de árboles, la cantidad de pasto, el tipo, todo eso para decir, sí, hay distintos sistemas. Y después preguntarles cómo trabajaban esos sistemas. Y ¿Y la entonces, medición cuánto tiempo dura? y ¿Meses? sí, meses, porque yo iba y me quedaba por ahí 10 días midiendo, después capaz que descansaba y volvía y me quedaba 10 días más y así, ¿no? Y después, bueno, analizar todos esos datos, qué sé yo, y después hacerles entrevistas, a preguntarles, bueno, pero ¿cómo manejan esto? ¿Qué hacen? ¿Cortan? Por ejemplo, ¿por qué tienen árboles? ¿Para qué les sirven? ¿Los eligen? ¿No los eligen? ¿Los ayudan a crecer? ¿Los dejan ahí? Bueno, entonces resultó que sí, que había todo un manejo de estos árboles de la selva que crecían, pero que algunos decidían cortarlos y otros no, porque tenían usos, desde medicinales, desde leña, de un montón de cosas, ¿no? O sea, que formaban parte de lo que ellos utilizaban. Eh, y a su vez podían sostener una cantidad de ganado similar o igual a la de los otros productores que cortaban todos los árboles, por ahí ponían pasturas, quemaban. Entonces, esa fue una conclusión interesante porque dije, bueno, el mismo sistema, o sea, estos sistemas distintos, uno que conserva más los árboles de la selva y la tradición cultural, da el mismo, digamos, permite tener la misma cantidad de vacas que el otro, donde sacan todo, ¿no? Entonces es como uno ¿Y, cua- y, recomendaría, y sí. cuál es la, Y que la cuál es la recomendación resolución de eso? Ajá.
la recomendación es, mira, podés tener árboles, no te van a quitar capacidad en tu potrero, ¿no? Eso. Podés ¿Por qué mantener. es esto de si no da fruto no sirve? Claro, sí, o porque es como un Para poco lo poder que. arar la tierra. Sí, como que la costumbre en algún momento hubo gente que tuvo que migrar, ay, yo contándote cosas de México, pero bueno, que tuvo que migrar a esos lugares porque dijeron, nada, Seguramente tú me puedes contar muchas cosas de México que yo no sé, Genoveva. Así que cuéntamelas. bueno, que por ahí ellos migraron ahí, les dijeron, les damos estas tierras, pongan ganadería, les damos cosas para tener ganado, y entonces, bueno, la práctica era, bueno, sacamos todos los árboles y ponemos el ganado. Y eso, lo que se vio en muchos lugares de estos de selva, es que después termina degradando la tierra. Entonces después ya no crece ni buen pasto ni nada. Entonces, porque el ganado obviamente tiene un efecto, ¿no? Sobre la tierra. Terrible. Entonces, sí, O sea, entonces estos sistemas, el número, no sé si es el número uno, pero está hasta arriba, ¿no? De las causas. sí, sí. Entonces, esto era una búsqueda de sistemas, digamos, de ejemplos de sistemas donde se respetara un poco o se permitiera tener árboles y un sistema más diverso. Y esto de lo que tú estás hablando, ¿qué tanto tiene que ver, o se parece o no al rewilding? ¿Al qué? No te entendí. ¿Rewilding? ¿Te suena Ah, el término? no, no sé qué ¿No? es. No. Pues creo que hay banda en Argentina. Pues es esta, es que no sé si se llame Ujú. Lo googleamos. movimiento o qué, ¿no? Ajá. En inglés es rewilding y la traducción suele ser resalvajar o resilvestrar, Ah, como esto claro. de, como áreas protegidas, pero no al Sí, uso, sino de verdad, o sea, sí las cuidas, pero no las tocas, ¿no? Las cuidas en el claro. sentido de que las estás observando, pero las dejas volver a ser, sí, salvajes, Sí, 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 recuperarse. sí. Sí, y bueno, tiene que ver, quizás en este sentido no era completamente, bueno, dejemos lo que sea salvaje, porque en realidad ellos la querían seguir usando, pero la idea era una manera de usarlas que sea eso, un poco más, que conserve un poco más cuestiones que después a su vez le sirven para que la tierra siga funcionando bien y pueda seguir creciendo el pasto ¿no? Pero además, digamos, con los árboles, que son los árboles propios del lugar, vienen los animales y, ¿no? Vienen las aves o los mamíferos que viven ahí, o sea, es una manera de que haya más diversidad o Eh, biodiversidad. fuiste así, bueno, seguramente fuiste al Huitepec. No, ¿sabes qué no? ¿No? ¿En ocho No, años no fuiste al Huitepec? Te voy a pegar, Genoveva. No te no, creo. solo lo vi así de, ¿no? Se ve, creo que ¡Ah! ¿Qué dijiste? Ay, ese cerro pinchurriento. No, entonces no te puedo preguntar nada del Huitepec. Aquí tengo como 10 preguntas sobre el Huitepec. No, no es cierto. ¿Pero qué hay de Huitepec tan Este, importante? una montaña. Una Sí, montaña, sí. como bueno, ser una montaña protegida. El cerro del Huitepec. No, te iba a preguntar si no habías tenido ahí como alguna experiencia poética. Pero seguramente la tuviste en otro lugar. O sea, ya te quisiera preguntar Sí. em, si más allá de tu, bueno, de tu profesión y de toda tu experiencia eh, teórica y técnica como bióloga, que si te ha pasado algo después de tantos años de relacionarte con las plantas, si se ha transformado tu relación con las plantas, tu percepción de ellas como seres vivos, si te han dicho sus secretillos. No, ay, perdón. No, yo pregunto, tú respondes. No, sí, seguramente sí cambió mi relación con las plantas. Eh, no, ¿sabes lo que siento que me cambió la relación con todo? Es la maternidad, porque siento que ahora soy como re maternal con todo, incluyendo las plantas, los animales, como, ay, chiquitita bebé, le hablo así a las cosas, a las plantas, a los bichos, y a veces me doy cuenta del contexto y digo, ay, Pero está loco. eso es más reciente o desde que nació Genaro.
Sí, creo que desde que nació Genaro, como que. Y entonces sí, me pasa con las plantas. Justo ayer, Mm, creo, hoy un compañero dijo, ay, estás hablando sola. Bueno, no, le estaba hablando a la planta. Pero bueno, no sé. No sé si fue por la biología, sino que por esto, ¿no? Como que. O quizás perdí el filtro de esa parte, como de, ay, no me importa hablarle así a algo. mm. Que, pero. No, no tuve como ninguna experiencia así mística, pero sí Poética, ¿no? poética, Pero en claro. algún momento, Ujú. perdóname, pero tú llegaste a un taller literario Sí. y llegaste a escribir y escribías poemas y escribías bien, yo me acuerdo. Así que Mm. no te escondas. Sí, sí, y escribía cosas sobre plantas, árboles, metía eso, sí, si nos ponemos a repasar, hay. ¿Y Eh, cuándo empezaste a escribir? Creo que empecé un tiempo antes de ir bueno, recuerdo cosas que escribía cuando era chica en la primaria, que me gustaba, que nos pedían escribir cuentos y cosas así, y me acuerdo que yo le dedicaba un montón eh, a esos cuentos, me acuerdo que se los leía a mi papá, no sé, como que tengo esos recuerdos de haber escrito algo que después por ahí no los conservé, pero que hubiera estado bueno. También sobre los animales, bueno. Y en algún momento empecé a usar la escritura como antes de irme a México, como que esa fue quizá esos últimos años antes de irme a México, como una etapa, no sé, en que algo me pasó, Mm, para bien, quiero decir, no sé, como que fue una cosa, algo lindo y que empecé como a conectar más conmigo. Y ahí usaba un poco la escritura como catarsis, así, sin tomar ningún taller ni nada, ¿no? Como que quizás la compartía con una amiga que también le gusta escribir, o muchas veces con mis amigas no sé, hacíamos un viaje y después escribíamos cosas y nos las compartíamos y nos moríamos de risa de esos relatos de lo que había sido el viaje, con todas las anécdotas. O un sueño, no sé, tengo una amiga que cada vez o que yo soñaba o que ella soñaba, nos escribíamos los sueños. Todo, más en esa época, como los 20 y pico. mm. Y, y después cuando fui a San Cris, la verdad que no recuerdo por qué empecé el taller. Eh, Creo que llegaste tal vez por Nicole. ¿Conociste a Nicole? Es que yo no sé cómo conociste a Nicole o cuál fue el sí, link. creo que fui, no, me acuerdo, ¿sabes qué? Creo que vos lo anunciaste fui a un lugar y te vi cantar, ¿puede ser? O leer, algo te Puede ser. vi. Y ahí vos creo que dijiste lo del taller, o sí, o conocí a Nicole y estaba ahí Nicole y alguien dijo lo del taller y fue así, o sea, fue de casualidad. ¿Casualidad? Sí. Bueno, sí, claro, hay que Bueno, ir a hablar casualidad. bien. Ponle que fue casualidad, pero ¿por qué dijiste, ay, pues mira qué buena idea, voy a tomar un taller? Y porque también, no, ya sé, porque también cuando llegué a San Cristóbal, eh, bueno, volvemos al tema del internet. Los primeros meses estaba en un lugar, en una cabaña, medio en la montaña, que no tenía internet, y entonces pasaba un montón de tiempo ahí sola, tenía un jardín re lindo, y entonces como que bueno, ahí sí empecé a escribir, me acuerdo que un cuento que escribí, porque me rasqué, compré unos chiles Ay, haciendo eso me la suena. muy, ¿eh? Eso como Sí, que me suena. sí, Sí, porque creo que estaba después en el librito que hicimos, o bueno, seguro que te lo llevé al taller para nada, trabajarlo, pero compré unos chiles y me puse así como, ay, voy a comer comida mexicana, y me rasqué la oreja, y me empezó a arder, y estaba sola en el medio de la montaña. ay, Así viva que bueno, México. sí, sí, eso se tradujo en un cuento, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, a ver, no puedo hablar con nadie, no tengo internet, no, nada, bueno, escribo. Entonces después apareciste vos, un taller de escritura, y dije, bueno, vamos a llevar esto a nada, a jugar con esto, es Y, divertido. Geno, ¿y qué pasó con eso? Y no sé, como que después, Quiero decir, ¿lo conservas el material que salió de ese taller? Además de la pequeña publicación. sí, 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 ¿Nos vas a sí. leer algo? Ay, pero no sé si lo tengo acá. Tengo la publicación nada más, creo. A ver, si no ahora la busco.
porque apareció justo, ¿te acuerdas que te dije? Creo que cuando vos me escribiste, justo había encontrado el librito. Y así fue todo que me mudé, apareció ese librito que no sé dónde estaba, y una amiga mía que también lo tenía, también me había mandado una foto unos días antes diciendo, mirá lo que encontré, y al toque escribiste vos. Entonces fue como, uy, ¿Ya ves? este, pero no sé si tengo, porque en esta compu no sé dónde lo tengo, lo tengo que buscar, que es nada. Yo te Si me espero. hubieras dicho lo Digo, buscaba antes. si es muy engorroso, no, pero Bueno, mira, mientras inténtalo. seguimos hablando, lo Sí, sí, intento. sí. Sí, porque lo debo tener en alguna cosa. Voy a achicar esto, ahí vos me ves bien igual. Sí, yo te veo. Bueno, Eh, igual no sé. ¿Y cuando nació Genaro no te dio por escribirle algo? Mm, capaz que escribí algo, pero como que ahí todo se volvió, viste, más como complejo, no sé, Ya, como ya, con ya, menos ya, ya. tiempo. Ya no tengo idea, ¿verdad? De lo que es la maternidad. No, no sé, qué sé yo, como... No, podría haber escrito igual, porque hay momentos que estás ahí. Digo, no cuando nació, ya más grande, más bien. Sí, más grande. Eh, bueno, no, ¿sabes qué sí hice? Y esto sí tiene... Porque había un cuento que también lo llevé al taller, que no sé si lo escribí para el taller o lo escribí antes, que era una historia como para niños. Sí, por eso te lo estoy preguntando, porque me Claro, acuerdo. y Y entonces estás. ese sí, después yo lo retomé para leérselo a él. Ujú. Y de hecho se lo leí de muy chiquito, mira, ahora que lo estoy pensando, se lo puedo retomar y que lo lea él. Por favor. Porque sí, era una historia de una nena que criaban en su casa un pavo, un ¡Ah! guajolote, que bueno, acá mucho en Argentina no hay, era una historia inspirada en México. Y, eh, y que en un momento, era Raúl para Navidad, se llamaba, mira, ahí me No acordé. manches, sí. Que claro, salió primero en Raúl. Navidad, entonces, entonces la nena o el nene, no me acuerdo, un nene creo que era, un Lo nene. salva. Entonces, cuando el nene se entendía que Raúl era para Navidad, y que en realidad era lo único que iba a tener su familia para Navidad, lo habían estado criando, se escapaba con Raúl. Y To- Genoveva, mirá las cosas que necesitamos aparecen, ese ¿viste? cuento. Sí, sí, hay que buscar eso, por favor. Mm. Pero hoy estoy entrando en una cosa que tengo un Dropbox viejo, a ver si encuentro algo de eso. Y ese creo ¿A, que yo se lo leí a él. a O Genaro sea, le gusta dibujar? no, ¿sabes qué? No mucho. Es Mm, como, no le gusta mucho ni dibujar ni pintar. O sea, por ahí pinta y esas cosas en la escuela, pero después no. O sea, conozco muchos nenes que en la casa viven pintando y él no. Y tampoco le gusta mucho lo de los instrumentos. O sea, como que yo traté. Más eh, bien, ¿qué le gusta? Le gusta, pero sí le gusta leer Mm, y le gusta, por ejemplo, ahora juega al ajedrez. Y le gusta jugar al ajedrez y eso, sí. Y después de deportes tampoco no es muy futbolero, pero le gusta nadar. Bueno, entonces mm. está bien, cada uno con estas cosas aprende Sí, 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 sí. que es una persona con sus propios gustos Total, y total. sí. Y a mí por ahí me gustaba eso, como de quería que él aprenda el ukelele o la guitarra o que no sé, cantar juntos. Y bueno, mucha bola no me daba, por ahí un poco sí. Bueno, cantábamos en la pandemia, pero después ya está. Y bueno, hay que soltar y Sí. aceptar que a su vez a mí no me gusta jugar al ajedrez, así que conmigo el ajedrez no. Bueno, qué sé yo, es así. Oye, ¿y sabe jugar ajedrez? ¿Bien? Sí, 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 juega y como tiene en la escuela, ahora se cambió de escuela, ¿no? Porque nos mudamos. Pero en la otra escuela venía jugando y en esta ya le invitaron a que pase a como avanzado de ajedrez. Órale. Así que sí, le gusta y bueno, está bien. Sí, sí. Qué sé yo, me parece que ese tipo de cosas están buenas. También, de nuevo, ¿no? Como que siento que son las cosas que te separan de la pantalla, ¿no? Como opciones de vida que te separen de la pantalla, me parece que está buenísimo. Mm. Bueno, no solo te separan de la pantalla, realmente como que te reconectan con Sí, algo, ¿no? sí, sí, Para empezar sí. con el cuerpo, con la tierra, Sí. con el Ahí. Espíritu Santo, Genoveva, Ah, de la estoy poesía. así como mirá con la mirada por ahí medio perdida, pero porque estoy mirando, estoy Ah, sí, buscando las cosas, no te apures. Es como que volvemos al... ¿Ubicas a Jesús A. Rodríguez? Sí, Bueno, hace unos días charlé con ella
y ella hablaba de, sí. Ah, Qué pues yo fuerte. A Jesús la vi allí en San Cristóbal. ¿La llegaste a ver? Bueno, a Jesús No. y a Liliana. Bueno, la cosa es que ella decía como que, que ella no cree que exista algo así tal cual como un artista, sino que eso que llamamos artista puede ser también científico. ¿En tu experiencia es lo mismo? Digamos, la energía creativa es la misma. En tu caso, Sí. que que tienes todas esas habilidades, Sí, ¿estás de acuerdo con ella? sí, estoy de acuerdo, estoy re de acuerdo. De hecho, también pienso que quizás parte de esto de, de escribir también puede haber tenido que ver con eso, ¿eh? Porque eh, para mí como que todo el proceso de hacer ciencia eh, es eso, es crear y es inventar cosas y que se te ocurran y, sí, es recreativo y a veces hacemos más haciendo ciencia en estos lugares donde nunca hay plata y tenemos que inventar un montón de cosas Sí. y pensar y tenemos preguntas que al principio decimos, uy, no sé cómo las voy a resolver y, Y digamos, y es igual de gozoso un problema científico que un problema mm, filosófico o literario. ¿Lo disfrutas? bueno, no sé, filosófico no sé porque como que no soy experta. No, no sé si es igual, pero... Sí, bueno, sí, quizás pensando también en los resultados, ¿no? En el resultado, ¿no? Y cuando vos escribís, no sé, te gusta, pusiste esto, es como tu, ¿no? Tu creación, algo que le pusiste un montón de amor, energía, odio, no sé, lo que sea. Y con el proceso científico para mí también. eh, es algo así, te hiciste una pregunta, a veces siempre en el medio hay cosas tediosas, y creo, bueno, puedo decir que si bien no me considero como una escritora, y me imagino que ahí sí vos podés decir tu opinión, sí recuerdo esto de que había una cosa tediosa por momentos, ay, no se me ocurre, no sé, charlábamos de esto, vos también decías, bueno, no, escribí, después, ¿no? Como que eso también está, ¿no? Bueno, más me imagino que si lo haces como tu laburo, siempre hay una parte tediosa o que molesta o que no encontrás por dónde ir y no encontrás la salida, lo que sea, ¿no? Pero bueno, como me imagino que eso forma parte del proceso creativo y como que sí está la cosa esta que yo disfruto de eso, de pensar, de incluso... eh, no sé, te pregunto, no sé si en la escritura eh, está esta cosa también como en grupo, porque lo bueno me parece de la ciencia es que podés como trabajar mucho en grupo también. A mí es lo que más me gusta. Como siempre, no sé, nos juntamos a discutir esto y nos juntamos a ver, y a mí me gusta eso, como juntarnos varios y Pues así nos conocimos y bueno, sí, así es verdad, hicimos buenas migas. sí, Yo es verdad, es extraño verdad. muchísimo Sí. eso, sobre todo las galletas, el surtido rico. Sí, cierto. Ay, que era re lindo eso, sentarnos ahí a Tu contarnos. pay de, ¿qué era? Manzana de, no, Ay, de no sé piña, qué tenía. no Pues, sé, ah, sí, invertido. me acuerdo. Sí, qué rico, cierto. Pues sí, eso no tiene comparación. Sí, Como sí. que además la poesía, bueno, no era solo poesía, pero que algo así reúna a un pequeño grupo de personas a las Ujú. que nadie está obligando a hacer algo así, pues Sí, es lindo. es lindo. Sí. Sí, fue hermoso. Para mí fue una experiencia re linda. Y todo Y después. además pero además es Sí. que era un grupo talentosísimo. Mm. Yo estaba muy oronda, a pesar de que Javi no hacía la tarea. Y seguiste en Cierto. contacto con alguna de esa gente? Ahí está. Hola. Hola.
Ya no pasó tanto tiempo desde la última vez. Sí. Ay, espérame, yo, mira cómo estoy, ¿eh? Estoy fatal. Traigo, Tenés doble auricular. es que me lo puse para escuchar un audio. Este, ¿lista? Sí, sí, me dio risa porque fui a buscar el librito. Encontré algunos archivos, pero bueno, fui a buscar el librito este. Ay, por favor. Ay, perdón. A ver, habla tú. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Bien. Ah, bueno, no, digo eso. Y sí, muchos recuerdos. Y Uf, no, no, esto lo hicimos todo a mano, muy lindo. qué cosa. Y sí, me encontré unas cosas acá que no me acordaba. Después le voy a sacar Yo, fotitos, voy a mandar todos. por favor, yo ya no tengo esa coleccioncita. Claro. Sí, seguramente debo tener el archivo en algún lado, pero ya cuando terminemos hoy te mando una Oye, fotito. pero había hasta un blog, ¿no? Sí, es verdad, había un blog. Ay, no sé. ¿Qué tiempos, amiga Sí, mía? hay que rastrear esas Mm, cosas. Bueno, qué lindo. el Qué gandul de lindo. Javi se ganó un premio. ¿Ah, sí? Ah, hoy La- me estabas preguntando eso, si seguíamos en contacto con el sí, grupo. Yo sí, no con mucho. alguna. ¿Nadie? Jenny. Eh, eh, sí, es que los tengo en el Facebook, pero, ah, pero no sé, no uso mucho Facebook tampoco, y entonces quizás de vez en cuando este, pero sí, los tengo a todos en el Facebook, pero después Camilo, ¿cuántos años tiene? enorme, no sé, lo vi enorme, enorme. O sea, ¿qué? Sí, Pero más o no sé. menos, Eh, yo no tengo idea. y no sé, estará a ser 16, 17. Ay, le Uf, tenemos que escribir y preguntar. ¿te imaginas entrevistar a Camilo? Que era Sí, la, claro. La mascota. ajá, de todo San Cris. Ay, Ay, qué lindo. y no has tenido así el gusanillo de volver alguna vez? Eh, ¿O no hay que volver a los lugares donde una fue feliz? sí, bueno, sí, viste, al principio, porque el primer año cuando me volví, me costó estar acá, como que extrañaba. Y, y después acá todo se complicó, también económicamente, porque como que hubo devaluación, entonces yo al principio pensaba volver enseguida y después ya no, se fue como complicando todo. Y ¿Dos mil después qué, vino la 18? pandemia. Sí, 18, después vino la pandemia, viste, como que ahí ya todo se complicó, pero sí, sí estoy pensando en volver, ¿eh? Quizás me tomó un tiempo, pero sí, tengo una amiga allá, mi amiga Betty, que viene todos los años a visitarme, y entonces le tengo prometido que vamos a ir. Y bueno, y además ahora se viene el mundial, entonces te voy a ir para el mundial, digo, paso por San Cris, después me voy. Perdón, pero sí, me dan ganas. Tú Tuve que esperar puedes, un mundial. dichosa. Ah, no sé, pero bueno, esos sueños, ¿no? Como que, pero sí, sí me dan ganas de volver ahora. Al principio por ahí me costó Ujú. pensarlo, pero ahora sí. Así que sí, en algún Pues momento, y si si voy, te pasas, aviso. Sí, ya, no te obvio. interrumpo más. Léenos algo. Bueno, te leo, mira, les leo algo, les leo. Bueno, eh, léeme algo. Dale, te leo vos. No, me llamó mucho la atención esto que no tiene título, es cortito, y que cuando lo escribí no era madre. Digo, para aclarar. Entonces dice, soy madre de nadie, de todos. Uterina, he parido este sueño y hoy no sé cómo criarlo. Dejarlo crecer libre, darle su espacio, oír sus reproches adolescentes. Este sueño es temperamental. Yo me aferro con garras al pasado, pero este hijo mío huele a futuro y su Oh, olor qué impregna el aire bonito. del cuarto. ¿Qué hago acá? Me pregunto cuando la angustia congela mis pies. Entonces lo leo, perdón, entonces lo veo retosando pleno y recuerdo que soy madre, de nadie o de todos, de este mi sueño. ¡Oh, qué lindo! Nada, lindo no porque diga qué lindo el texto, pero como que me recuerda. Claro que sí. Échate otro. A Oye, pero ver. y cuánto tiempo después fuiste madre? Bueno, ya eras madre, pero madre.
Sí, no sé, porque no sé, ¿en qué año hicimos esto? A ver, tiene que decir acá. 2011 11, y 11 ya fue la encuadernación, porque 2011. el taller fue antes. El taller Sí, fue 10. antes, claro, Ujú. claro. Sí, 2011. Y no, y bueno, 3 años después fui madre. Ok, Así que, mirá, otro. otra. Bueno, este que se llama Extraviada es un toquecito más largo, pero nada más. Que da Que es título a la colección, sí. a la, sí, Ah, a la, bueno, al libro. al librito. La colección. Ay, De cuántos? ¿De cuatro, cinco? sí, no, a ver. Extraviada, Ah, La venganza, que es el del Chile. Ese es más largo. Ese a lo ver, vamos a no, leer. a ver, de ahora queremos escuchar La venganza del Chile. Suena Pero es como, muy largo. A ver, ¿sí? un pedacito. No puede ser muy Después largo, ve el tamaño del libro. sí, bueno, pero son como 4 páginas. Es el que te digo que es el del Chile. ¡Ay, por Este, Dios! eh, es mucho. ¿Sí? A ver, puedo leer una parte, a ver la parte de... Yo no tengo Ahí prisa. está. Bueno, leo la parte de... La ¿Cómo parte crees? Léelo todo, anda, porfa. bueno, la venganza. Mm. Llegó y se dispuso a probar sabores desconocidos. Ávida de experiencias gustativas en esta nueva tierra impregnada de maíz y cacao. Contaba con muy pocos elementos culinarios. Olla de diámetro reducido, sartén, cuchillo y cuchara de madera. Instrumentos más que suficientes para preparar una comida tradicional mexicana al estilo moderno. Estaba desorientada por los movimientos, subir, bajar, conocer, entender, todo incluido en el paquete de su nueva vida. Y la soledad la abrazaba cada noche lejana en aquella cabaña de madera, mientras afuera la naturaleza explotaba rabiosa. Compró víveres en algún mercado perdido, no sin antes adquirir el vocabulario adecuado. Los porotos ahora serían frijoles. La palta sería nombrada con el excelso nombre de aguacate. El tomate se haría llamar jitomate. Y por fin, el choclo, ese antiguo manjar, ahora sería conocido con el poco intuitivo nombre de elote. Ay, bueno. No me maten. El proceso de mixturización culturo-culinario había comenzado. Se requirió de ingenio y cálculo matemático para que el elote entrara en aquella olla miniatura. En el sartén la cebolla saltaba divertida y la lata de frijoles esperaba ansiosa sus minutos de gloria. Para completar el manjar, que humildemente pretendía hacer el nexo entre las tradiciones ancestrales olmecas y la llanura pampeana, restaba preparar el guacamole. El aguacate era sedoso, verde, intenso, nacido para morir aquel día, lo decía su calendario. Triturar Hijo. esta dichosa drupa no fue fácil, ya que al único tenedor le faltaba un diente y como consecuencia el trabajo era lento y complicado. Al fin todo iba según lo planeado y el hambre empezaba a despedazarse en sus tripas, a desesperarse, perdón, en sus tripas, cuando recordó un elemento que había olvidado, el chile. No podía faltar chile en este íntimo ritual iniciático. Vinieron a su cabeza las bromas sobre el picante, sus amigos insinuando posibles problemas escatológicos, productos del exceso de ají, como se dice en sus pagos. Se perdió unos minutos entre recuerdos. Sintió hondo la ausencia de tantos tan queridos. Los días en el instituto, cuando hacer ciencia era un juego entre amigos, un mate en tu oficina, otro en la mía, pasillos con gente, presencias, sonrisas. De repente volvió al presente y allí no había quien riera ni quien llorara. La cabaña fue habitada por nostálgicos fantasmas, compañeros fieles que la arrebataron de las reminiscencias, dejándola frente a ese pequeño e intimidante fruto rojo. Para disminuir la cantidad de capsaicina, mira qué tecnicismo, esencia causante del ardor del chile, simplemente se deben quitar las zonas de mayor concentración de la sustancia, es decir, semillas y nervaduras. Una sonrisa orgullosa irrumpió en su rostro. Quitó semillas y con precisión quirúrgica arrancó las venas ardientes. Cortó, picó y listo. La ignorancia en cuestiones de cocina mexicana no intimidó a esta cocinera, pero le estimuló a poner toda la atención en el delicado proceso. Un paquete de nachos subsanó la falta de las promocionadas tortillas de maíz, vergonzosamente olvidadas. Vergonzosamente estás en Chiapas. Sí, sí, no da, los nachos no, no da.
Ah, Sigue, eh, sigue. La mini olla y el sartén emitían vapores desesperados. El guacamole pedía limón para no oxidarse. En medio de la tensión culinaria se rascó la oreja. Al principio, Menos sintió, mal que fue la oreja. sí, 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 me acuerdo que hablamos de esto. Seguro que Me hablamos de esto. acuerdo de Nicole contando anécdotas. ¿Sabes? O vos, sí, ustedes salieron con anécdotas más picantes que la oreja. Al principio sintió apenas una leve molestia, que al cabo de varios minutos aumentó. Algo venía de su interior y comenzaba a incomodarla. La molestia mutó en dolor suave, aún inexplicable. Se sintió aturdida y tuvo miedo. No había médico cerca. Ya pasará, pensó, pero no. La comida y la angustia estaban en su punto justo. Años de terapia psicoanalítica le permitieron disfrutar el día a día, los pequeños momentos, incluso la soledad. Pero ahora todo aquello estaba siendo vencido. Un chile. Qué pavada. El padecimiento creció y creció hasta que la mezcla de culturas ya no importó un arándano. El presente, el pasado, el futuro se desdibujaron en su pensamiento y la consumió la frustración más intensa. ¿Cómo La- llegó ese arándano ahí? Creo que fue algo tuyo, una idea tuya, estoy segura. Pinche Jena. La aplastó una masa pegajosa, asfixiante, eterna, la soledad profunda. ¿Quién la Wow. ayudaría en medio de aquella montaña? A tanta distancia estaba su gente y su pasado. Ahora lo percibía con claridad. El dolor era calor. La ubicación exacta desde donde provenía la tortura era su oreja. Intentó calmarlo con agua fría, pero el ardor no cedió ni un centímetro, y lo comprendió. El chile, con su capacidad arrasadora, la estaba quemando por dentro. Estaba atormentando sus mucosas suaves, tan inocentes a semejante violación. Años, milenios de evolución llevaron a Capsicum annum, planta embravecida, a desarrollar su maldita arma de fuego contra los depredadores mamíferos. Esta vez ella había caído en sus garras. Imploró al cielo que alguien me explique cómo hacen las cocineras mexicanas. Nadie le dijo cómo calmar la pasión de aquel chile despiadado en su oreja, ajena toda ella al conocimiento de los antiguos. El Chile destiló su furia acumulada por siglos de domesticación, de subordinación, la furia originaria de miles de capsicum utilizados, explotados, vendidos. Sin duda aquella fue la venganza del Chile. O quizás se puede analizar los hechos desde otra perspectiva y simplemente fue una calurosa bienvenida. ¡Guau! Me encanta. Es muy divertido. Muy divertido. Pero y además, Jano, ¿tú te acuerdas cuando lo escribiste? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, 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 sí. ¿Y fue divertido escribirlo? Sí, sí, fue divertido, sí, sí. Pero creo que ahora estaba pensando esto porque me acuerdo que esto yo lo escribí antes del taller y después lo llevé al taller y nada, ahí lo cambiamos. Seguramente hasta debo tener alguna versión Ya anterior. me estás culpando del arándano a mí, ¿por qué? Sí, sí, porque me acuerdo que vos tiraste lo de arándano, como que ahora me vienen los recuerdos. Nada, entonces me parece re bueno porque me imagino que nos habremos divertido mucho también haciendo esto. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. ¿Tenés? Cuando, No, iba a tirar algo, ¿eh? Por ahí tendríamos que algún día juntarnos y hacer algo todos de nuevo del taller, no sé, quizás así por videollamada. te estoy grabando, Genoveva, después no me hagas rogarte. Ay, qué Este, bueno, no te quiero inducir a creencias místicas que innecesarias, ¿no? Pero, ¿cómo te lo podría preguntar? ¿Dirías que es la misma fuente o el mismo estado del que emana, por ejemplo, la escritura de ah, un artículo científico que te importe mucho, o sea, en el que pongas mucho empeño y tú te sientas a escribir? ¿Es el mismo tipo de concentración, el mismo tipo de estímulo que necesitas, es el mismo estado mental, o es distinto cuando escribes una cosa como esta que acabas de leer? Eh, no, me parece que es distinto, porque, Si pudieras no sé, describir una y la otra. claro, porque
bueno, quizás, porque a mí escribir artículos científicos no me gusta tanto. Me gusta hacer ciencia, pero después no me gusta escribir. Bueno, es que no sé cómo preguntártelo, ¿no? No, no, pero está bueno, porque justo son cosas que ayer las charlaba con un compañero de laburo que le decía, en realidad no me gusta escribir artículos científicos. Claro, Mm. quizás los escribimos en inglés, no me gusta escribir en inglés. Digo, Pero es una parte. es por eso o por toda la competencia que hay en ese mundillo o Sí, sí, quizás sí, porque también actúa como la cosa de la, a mí me juega mucho la autoestima, como que siento que, o que no escribo bien, que quizás en esto también me puede jugar, pero esto me parece que lo re disfrutaba, jamás sentí como una, eh, como algo que alguien me obligara o que lo tengo que hacer. Quizás, ojo, quizás estaría bueno ahora tratar de reconectar con esto y después de llevarlo a la escritura de un artículo y sentir que puedo jugar, que puedo, Mm, no sé, ¿no? claro, claro. Porque en esto yo siento que sí, ahora lo leo y me re O sea, divierte. claro que puedes juntar las dos cosas. Sí, que quizás no son tan distintas y habría que ponerle un poquito más de esto de Que quizás se divertido. vuelva más gozoso. Sí, tal cual. Mm, Mira, estamos filosofando. Sí, me mm, gusta ¿ya esta idea. ves? Sí, porque lo que yo te contaba antes de la ciencia y de lo que me gustaba hacer, sí, me gusta, me encanta, pero la parte de escribir ciencia no me gusta tanto. Mm, Entonces quizás habría que tratar de mezclarlas. ponerle chile. Sí. Échate otro, Geno, ya A que estás ver, dale. para recordar. Mm, claro, bueno, creo que esto es muy del momento, sí, ahora que veo que es de 2011, del momento en que llegué a México, ¿no? Que yo llegué en el 2010, así Ah, que ¿en ahí nomás serio? hicimos, sí, ahí nomás hicimos el taller y, y entonces siento que es como muy de ese momento y está buenísimo. Sí. Bueno, leo esta extraviada, que es como más introspectivo. Mm. Hoy que empiezo un viaje, inconsciente del objetivo, imagino el itinerario de esta expedición que va hacia el extravío. Llevo un mapa por descifrar en la frente. Busco un lugar donde ser yo y ser todos, donde nos encontremos, paridos o partidos por la misma galaxia. Pero hoy también aparece la sospecha puntiaguda. ¿Y si ese lugar no existe? Si somos soledades, particularidades revueltas, masacotes inertes, si no habrá un todos, solo un vos más un yo más aquel, todos igualmente distintos, todos igualmente desencajando, todos tratando de ser uno y nadie, ecuaciones complejas sin solución. Y vos, con quien me comparto entera, te doy la mitad de esta mandarina y me marcho con los dueños de otras tierras, a darles lo que me queda, a empezar esta búsqueda que al parecer termina hoy mismo. Mm. Ay. De ese momento. Y encima le diste Sí. tu mandarina. Perdona, me estoy tonteando mucho porque No, está estoy bien. contenta, estoy nostálgica de... Sí, 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 estamos re nostálgicas. Qué bueno. Bueno, igual después no me puse a mirar tus otros episodios porque no quería, que como digo, ay, me voy a poner nerviosa. Por ahí veo que no sé, no sabía cómo iba a hacer la entrevista, entonces dije, después los miro. Así que bueno, después me voy a poner a mirar Sí, tus episodios. déjame pensar cuál... Bueno, por ahí está Nicole para empezar. Ah, qué bueno. Fue No, ya no debo de usar ese tipo de frases. Debo decir fue mi conejillo de Indias. Ah, Pero sí, pero sí. fue mi primera víctima, la Nicole. Ya ni sé qué preguntarte, que no. No sé. No, sí sé. Ah, Bueno, la verdad es que no puedo dejar de preguntarte ya estoy entrando en una materia oscura que se llama mi ley. no, sí. Sí, Qué sí. está pasando? Cómo lo vives? Y, eh, mal y justo, bueno, te voy a tirar otra, vamos a entrar en otra materia oscura, pero porque ahora recordé esto, que es el cambio Ujú. climático. Justo estuve en un congreso hace Están muy poquito. relacionadas esas materias oscuras.
Sí, sí, está muy relacionada. Pero justo estuve en un taller de cambio climático la semana pasada, que estaba buenísimo. Y una de las cosas que nos decían las chicas que lo facilitaban era que a veces lo que hacemos, también por cómo se comunican las cosas, es como disociar y entonces, porque nos da tanta angustia o nos genera angustia ver todo lo que está pasando y que no sabemos qué hacer y cómo actuar y qué sé yo, que entonces como que disociamos y dejamos de pensar en eso, ¿no? Como si Mm. fueran dos cosas, entonces ya no existe y no pienso más porque cuando pienso no sé cómo resolverlo, me angustio. Y entonces cuando hablaba de eso, que sí, me parece que es muy así, incluso digamos, yo que soy bióloga, que laburo con estas cuestiones de conservación, también me cuesta y me angustia, Más porque tal no sé vez. qué hacer, más claro, pero pensaba, y bueno, lo mismo nos pasa quizás bueno, los que no votamos a mi ley y pensamos distinto, Mm. eh, que nada, sí, que nos angustia, nos ponen mal las cosas. Yo ni siquiera entiendo tanto ni de política ni de economía, ponele, eh, pero de todas maneras pasan un montón de otras cosas que tienen que ver con lo cultural y con lo humano, que son terribles, con la violencia, con que si alguien dice algo, lo censuran, lo tratan mal. De una Entonces, manera que tú no habías vivido en tu país. no, no. No, entonces me impacta mucho y también se nos juega un poco la relación con nosotros, porque cuando te encontrás con alguien que quizás lo votó o quizás nada, está de acuerdo, no sé, es difícil la convivencia. Ahí quizás Pero, uno se disocia, ¿no? Y dice, bueno, listo, y se, y esta parte se, no existe. se conserva un buen porcentaje de votantes que persistan Y ahora en quizás Chiapas. muchos, sí, quizás ahora muchos lo critican, quizás gente que lo votó ahora lo critica y está bien porque lo está viendo, ¿no? Está viendo estas cosas. Pero sin embargo sigue siendo ahora, hubo elecciones en la capital de legisladores y ganó el partido de él. Entonces, bueno, no sé, esto sí da para más. Yo siempre, una vez vi un comediante, un chico que hacía narración oral y decía, faltan 3 añitos, algo así, ¿no? Entonces yo me reía, después le decía a mis amigas, eso, chicas, faltan 3 añitos. Y ahora ya me da miedo porque digo, no sé si faltan 3 añitos, quizás se va a reelegir y esto van a ser 8 añitos. No, 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 Pero pero y bueno, además 3 añitos, es un montón. Jesús, o sea, Trump Mm, a los dos sí, meses ya sí, había destrozado todo. sí, todo. Sí, sí, y lo que nos pasa, yo trabajo en el INTA, que es como un instituto que está a nivel nacional y que es del Estado, y que viene perdiendo como capacidad y, ¿no? y recursos, y ahora últimamente, bueno, los sueldos del Estado quedaron como muy abajo, entonces un montón de gente se está yendo, eh, bueno, nada, pasan otras cosas, ¿no? No me voy a poner a hablar ahora de esto, pero nos vienen como acechando, digamos, ¿no? Y entonces todo el tiempo es miedo, noticias de que nos van a fusionar con otro instituto, nos van a, no sé, todo el tiempo cosas así que como perder capacidades. Bueno, lo mismo en la docencia, yo también doy clases en la universidad y bueno, los sueldos son rebajos, no hay presupuesto para nada, un montón de docentes se van porque no les conviene, no les cierra. Y Mm, entonces como que son cosas que se van destruyendo y que después no se van a poder tan fácilmente volver a construir. Quizás mm, sí, digamos, no es que quiero ser, pero bueno, la realidad, si se van perdiendo personas que laburan, mentes que están ahí, que le estaban poniendo el cuerpo, todo eso se va perdiendo y no se recupera después. mm. Y seguramente eso pasa en un montón de otros organismos o de otras cosas que funcionaban re bien, de arte, no solo de ciencia, ¿no? Entonces, pero pareciera que el arte y la ciencia son los que más atacó o le hacen esta batalla cultural. Así que es medio un bajón. Pero bueno, igual hay que seguir. Eh, ¿Y qué te sostiene? em, y yo creo que por un lado tengo una realidad privilegiada porque tengo un montón de cosas que otra gente no tiene, o sea, que hacen que tengo un trabajo que yo considero estable, supongamos que sí, podría no serlo, pero bueno, de última, si me echan, digo, bueno, tengo una profesión que puedo, entonces tengo una serie de privilegios Mm, que hacen que pueda disfrutar de cosas de la vida que por ahí otros no tienen esa posibilidad, ¿no? Como disfrutar de las pequeñas cosas, de juntarme con mis amigos, de estar con mi hijo.
no ujú, sé, jugar con el gato porque puedo mantener un gato, ¿no? Todas esas cosas son privilegios, aunque uno las da por sentada, no las así tiene es. todo el mundo. Tener una casa linda, eh, cortar el pasto, bueno, porque puedo cortar el pasto porque tengo un jardín para cortar el pasto. Entonces, bueno, viajar, ponele, no viajo al exterior, pero he viajado a lugares de acá Argentina que son hermosos. Entonces, bueno, son cosas que de nuevo, quizás uno en un punto disocia y se olvida de eso y vive la vida que tiene que vivir, porque tampoco, que tiene que vivir, no, que eligió, que puede vivir, ni siquiera, que puede vivir, Mm, mm. ¿no? Eh, y, y también creo que te lo había puesto en la semblanza famosa, eh, que creo mucho en lo colectivo y cada vez más. Entonces me parece que en estos momentos de cosas complicadas, eh, surgen como proyectos de gente que se junta Mira, para... este es un proyecto de gente que se junta y yo te quiero pedir que a esa gente que se junta y que escucha, nos digas qué, qué hay que hacer, qué una puede hacer, qué sí se puede hacer y qué se tiene que hacer. ¿Qué puede hacer No una sé, persona normal en su sí. casa o yo qué sé, todo eso? Bueno, eso justo esto surgió en este taller que tengo que hice de cambio climático, así que me parece que vienen también al caso, desde lo del cambio climático hasta lo de las cuestiones políticas, porque ustedes también están sufriendo cosas que ustedes Ujú. están en un buen momento, me parece, en México, pero están sufriendo las consecuencias de lo que pasa en Estados Unidos, seguramente, ¿no? Bueno, y de tenerlo aquí Y- encima. Sí, sí, por eso, ¿no? Como Mm. que también pasan cosas re jodidas. Y, y pienso que juntarse para hacer cosas, no sé, cuando hablábamos en ese taller, lo tiro por ahí porque lo pensé y realmente vine con ganas de hacer eso, o sea, vine re contenta con ganas de hacer esas cosas y te las cuento a vos, se las contaba a mis amigas. No sé, por ejemplo, participar eso, en talleres o en cosas que sean colectivas, no sé, una huerta comunitaria, proyectos que sean de educación ambiental, ¿no? Para que los chicos, los más chicos, puedan ver otras cosas, ¿no? No tengan que ver solamente lo que, no sé, pasa en la televisión, sino que puedan ver estas cosas. Eh, Cómo hacer una huerta o reciclar, o que por ahí no tienen tanto impacto ecológico real, ¿no? Pero el impacto me parece que es social, es la gente que se une, porque Ujú. también esto que hablábamos antes de las pantallas nos lleva como a estar todos solos. eh, ¿No? Encerrados en una cosa que nos quita el tiempo y nos deja, ya sé que esto es reiterativo, lo dice todo el mundo, pero bueno, es así realmente. Entonces salir de eso para juntarnos y hacer cosas, me parece que es la que nos queda. No sé, en tu caso, escribir, armar un coso de escritura con gente, no sé, que ya lo Ya, hiciste, no, lo estarás haciendo, ya, pero ya pasó, ya ya pasaron pasó, bueno. mis mejores años. Ay, no, no, Oye, no que sé. no, no, sí, Como claro. pequeñas cosas que uno puede hacer desde yo, lo pienso desde mi lugar, eh, que bueno, que trabajo con plantas nativas, entonces me dieron ganas de empezar a hacer cosas, no solo para hacer ciencia, sino cosas que repercutan en la comunidad a la escala más chiquita, pero no importa, es lo que yo puedo hacer con otros y después los otros van a ir replicando y Ujú. qué sé yo, ¿qué nos queda? Quedarnos quejando No, no eso no, tiene... no. Pero ¿y qué sí tendría un impacto ecológico importante? ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer? Y pasa que como que siento que, bueno, no, porque digo, siento que después, por ejemplo, con todo esto de cambio climático hay un montón de cuestiones que realmente no podemos influir nosotras como O sea, ciudadanas, o sea, tú dirías, no hay absolutamente nada que, bueno, ¿qué tendría que no, pasar, no qué tendríamos que hacer nosotros que no no, tenemos? pero yo creo que sí, me parece por ejemplo, tener un consumo más consciente, eh, que estoy segura que vos lo tenés, Meme, porque desde que te conocí eras como re Reneurás. ecológica, no, re ecológica. Pero bueno, muchos no, yo misma digamos, reviso mi consumo, ¿no? Consumo consciente en todo, en la energía, no solo, bueno, sí, en pensar, bueno, necesito, no sé, comprar esto, no, no toda esta cosa, y también la energía, bueno, no sé, acá a veces tenemos como esta cosa en Argentina de poner el aire acondicionado, y entonces nos olvidamos y lo dejamos prendido, o la calefacción, y ando en manga corta
con la calefacción prendida. Bueno, eso, todas esas cosas uno las puede ir pensando y aplicarlas en su casa, en su vida, con los que lo rodean. Eh, Eso me parece. O sea, quizás sí tiene impacto, porque si vos lo haces y a su vez se lo contás a otro, y no Ujú. desde el lugar de tenés que hacer esto, ¿no? Sino de, che, yo hago esto, o a mí me Bueno, sirve esto. como dices, ¿no? ¿No? ¿Cómo te sientes tú contigo? Sí, como ir contando, no sé, pensé mucho eso no adoctrinar, no andar diciendo tenés que hacer así, no sé qué, sino contar la experiencia y decir, che, hay una manera que podría ser esta o no. No sé, el otro día le quemé la cabeza a mi familia porque estaban comprando botellas de plástico eh, para tomar agua y hay otras opciones. Entonces le empecé a nombrar las opciones, no es que le decía no compren botellas, pero decía, mira, hay otras opciones, ¿por qué no comprar el botellón este que no, porque es pesado y bueno, pero entonces querés que te consiga el cosito que le pones arriba? Bueno, viste, Pero, ya por ejemplo, pensamos. ese ese tipo de cosas que se te ocurran que no se nos ocurre y que podríamos hacer con la basura, en una ciudad. Sí, y sí, en las ciudades, bueno, por ahí es más complicado el tema de compostar, pero Yo seguramente tengo hay, mi cajita con lombriz. ¿sí? Sí. Ay, qué grosa. ¿Viste que sos re ecológica? Pues hago lo que puedo, Lo mija. sabía. Pero bueno, eso, compostar, eh, no sé, hay un montón yo, sobre todo en la pandemia, veía un montón de personas que en internet, que no estaba ahí mucho, que hacían estas cosas de reducir al mínimo la basura. Mm, Y está bueno, me parece, ir pensándolo, por ahí no podés un día tener que comprar igual un coso de plástico porque estás en la calle y te olvidaste la botellita y tenés sed, y bueno, pero por ahí un montón de otras veces podés evitarlo, no sé, ¿no? Y así con todo. Y, y sobre todo esto de charlarlo con los demás, no sé, ponerlo a discusión. No obligar a nadie ni juzgar a nadie, sino empezar a charlarlo. ujú. Bueno, quizás, no sé, yo pienso, nosotros estamos medio jodidos ya en nuestra edad, pero por ahí las infancias pueden ver las cosas de otra manera. Y bueno, y ahí sí somos responsables ¿no? Entonces, creo que esas Pues cosas. Después, las cuestiones de los gases de efecto invernadero, hay países que liberan muchas más que otros. Bueno, ya eso se nos escapa completamente. lo que no se nos escapa, a mí no se me va a escapar, es Raúl para Navidad Ah, y todas las tareas que tienes pendientes, Geno. ay, sí, lo tengo que encontrar, lo voy a buscar. ¿Sabes que debe estar en algún mail que te debo haber mandado? Estoy segura. ¿Pero guardarás todo eso? Puede que tenga mails, sí. Sí, vamos a También, rastrear ah, el viste blog que y todo guardar eso. mails también es